Capricornio siempre ha sido descrito como el signo de la disciplina, del esfuerzo incansable, de la ambición que no conoce descanso. Pero esa es solo la superficie, la versión que el mundo quiere ver, porque es útil, porque sostiene, porque produce. La verdad es mucho más compleja, mucho más humana y al mismo tiempo más espiritual. Capricornio no nace fuerte, aprende a serlo, porque muy temprano en su vida descubre que si no sostiene su mundo, nadie más lo hará por él. Esta es la raíz silenciosa que casi nadie menciona, la que esconde el verdadero origen de su dureza. Y es justamente allí donde comienza la sombra que exploraremos hoy, porque Capricornio no carga solo metas, carga memorias, carga expectativas, responsabilidades heredadas y una sensación profunda de que siempre está en deuda con algo o con alguien. No se permite descansar, no porque sea ambicioso por naturaleza, sino porque teme que si se detiene todo, se derrumbe. Lo que el mundo llama determinación es muchas veces una forma de supervivencia emocional, una coraza que tuvo que levantar antes de saber siquiera quién era. Y aquí se revela otra verdad incómoda. Capricornio no teme al fracaso, teme a la vulnerabilidad. Teme ser visto sin su armadura, sin sus logros, sin la imagen de solidez que ha construido a pulso. Por eso avanza, escala, empuja. No tanto para llegar a la cima, sino para alejarse lo más posible de aquello que lo hizo sentir pequeño, frágil, insuficiente. La montaña que sube no siempre representa grandeza. A veces representa huida, pero bajo toda esa estructura de control hay un corazón antiguo, profundo y silencioso. Un corazón que quiere descansar, que quiere confiar, que quiere sentirse acompañado sin tener que demostrar su valor a cada paso. Capricornio no lo dice, pero desea con una intensidad feroz que alguien vea la humanidad detrás de su fortaleza, que alguien entienda que la dureza no es su esencia, sino su historia. En este video vamos a revelar lo que nadie se atreve a decir sobre Capricornio, sus miedos, sus heridas, su lucha interna entre el deber y el deseo, y sobre todo el poder oculto que emerge cuando por fin deja de cargar el mundo y empieza a cargar su propia alma. Prepárate, porque lo que viene no es un retrato cómodo, sino una verdad que transforma. Desde fuera, Capricornio parece invencible. La gente lo mira y piensa: ¡qué fuerza! ¡Qué disciplina! ¡Qué capacidad para aguantar lo que otros no podrían! Pero lo que casi nadie entiende es que esa fortaleza no nació de la abundancia, sino de la carencia. Capricornio aprendió muy pronto que si no sostenía el peso caía sobre él. Y así, sin darse cuenta, se convirtió en el adulto del zodíaco, incluso antes de haber sido niño. El autosacrificio es su primera máscara, una máscara que no eligió, sino que heredó. Cuando era pequeño, Capricornio descubrió que ser responsable le otorgaba algo que anhelaba profundamente: estabilidad. Aprendió que si cumplía, lo dejaban en paz, que si cargaba, no lo abandonaban,
que si daba más de lo que tenía, al menos nadie lo podía señalar. Y esta mentalidad tan útil para sobrevivir se convirtió con los años en una prisión psicológica, porque Capricornio es el signo que nunca pide, que nunca exige, que nunca se queja. No porque no sienta, sino porque teme que expresar sus necesidades lo vuelva una carga para los demás. En su mente, pedir ayuda es equivalente a mostrar debilidad, y la debilidad, según su experiencia, siempre tiene un costo. Por eso prefiere callar. Por eso se queda a solas con su dolor, convenciéndose de que no es tan grave, de que puede soportarlo, de que hay cosas más importantes que mis emociones. La gran ironía es que Capricornio suele ser quien más da, pero también quien menos recibe. Sus esfuerzos pasan desapercibidos porque él mismo se ha entrenado para no pedir reconocimiento. Es el tipo de persona que sostiene a todos, pero rara vez encuentra a alguien dispuesto a sostenerlo a él. Y aunque no lo diga, eso le duele profundamente. Esa es la grieta silenciosa que casi nadie nota, el resentimiento enterrado que surge de años de cargar sin descanso. Pero aquí está la verdad que Capricornio jamás admitiría en voz alta. Está cansado, cansado de ser el fuerte, cansado de ser el que resuelve, cansado de ser el que otros usan como ancla mientras él mismo se hunde. Su alma está agotada de probar su valor a través del sacrificio continuo, como si estuviera compensando un vacío antiguo, una herida que nunca tuvo permiso de sentir. El autosacrificio en su sombra se convierte en autoabandono. Capricornio se abandona a sí mismo para responder a expectativas que los demás ya ni siquiera recuerdan haberle exigido. Vive tratando de no decepcionar a nadie, especialmente a esa versión interna de sí mismo que aún cree que debe merecer el amor, cargando más, haciendo más, aguantando más. Lo más trágico es que este patrón se refuerza cuanto más fuerte aparenta ser, más responsabilidad le caen encima. Cuanto más silencioso es su dolor, menos probable es que alguien lo vea. Cuanto más se autoexige, más lejos queda de lo que realmente necesita descanso, contención, permiso para ser humano. Este es el momento de decir la verdad, que Capricornio necesita escuchar tu valor, no proviene de tu capacidad de aguantar. Tu alma no vino a este mundo para ser columna de nadie. Tu fuerza es real, sí, pero no te define. Lo que te define es lo que proteges detrás de esa fuerza, tu vulnerabilidad, tu deseo de pertenecer, tu derecho a no cargar siempre. Y solo cuando Capricornio empieza a cuestionar su máscara de autosacrificio, comienza su verdadera transformación. Sí hay una verdad que Capricornio oculta con más celo que cualquier otra. No es que no pueda mostrar vulnerabilidad. Es que teme que si lo hace, no sobreviva a las consecuencias. La vulnerabilidad para otros signos puede ser un puente hacia la intimidad. Para Capricornio es un borde peligroso. Un borde que aprendió a evitar desde muy temprana edad. Mientras otros niños lloraban, pedían, reclamaban o buscaban contención. Capricornio observó que cada vez que él
hacía lo mismo algo dentro de su realidad, se volvía inestable. Tal vez fue una familia que necesitaba que él creciera rápido. Tal vez fue un ambiente donde expresar emociones era un lujo. Tal vez fue un padre ausente, una madre sobrecargada o un hogar donde la fragilidad era recibida con silencio, crítica o indiferencia. Sea cual sea la historia, Capricornio interiorizó un mensaje brutal. Si me muestro vulnerable, me vuelvo un problema. Y desde ese día cerró su corazón. Por fuera, desarrolló una determinación fría, un control impecable, una compostura admirable. Pero por dentro, construyó muros de piedra que nadie podía atravesar, ni siquiera él mismo. Capricornio teme abrir esos muros, porque cree que si lo hace la intensidad emocional que ha reprimido durante años, podría desbordarse y arrasarlo todo. Por eso administra sus emociones como si fueran dinamita. Por eso habla poco de lo que siente. Por eso se protege tanto. La paradoja es que Capricornio, cuando ama, ama con una profundidad feroz. No lo demuestra con palabras dulces ni gestos exagerados, sino con presencia, con lealtad, con acciones concretas. Pero incluso en el amor, teme mostrarse demasiado humano. Teme que la persona que elija ver su corazón descubra que detrás de esa aparente solidez hay heridas que nunca terminaron de cerrar. Teme ser visto no como el pilar firme, sino como alguien que también necesita ser sostenido. Este miedo no nace del orgullo, sino de la memoria. Capricornio recuerda consciente o inconscientemente cada ocasión en la que depender de alguien terminó en decepción. Por eso prefiere ser autosuficiente. Por eso prefiere controlar. Por eso, incluso cuando confía, lo hace con cautela, como si estuviera ofreciendo un pedazo de su alma, envuelto en un contrato invisible. El problema es que esta coraza emocional tiene un costo. Cuanto más rígido se vuelve, menos espacio deja para el amor auténtico. Cuanto más intenta protegerse, más se aísla. Y cuanto más se aísla, más confirma su miedo original. Estoy solo porque no puedo mostrar mis emociones. Así Capricornio queda atrapado en un círculo que él mismo no sabe romper. Lo que nadie se atreve a decirle es que su vulnerabilidad no es una amenaza, es su medicina. Mostrarla no lo destruirá, lo liberará. Las personas que lo aman de verdad no se desmoronan cuando ven su fragilidad. Al contrario, se sienten honradas, porque Capricornio solo abre su corazón cuando siente que ha encontrado un lugar seguro, y eso es un privilegio. La vulnerabilidad de Capricornio no es debilidad. Es el lugar donde su alma respira. Y si Capricornio se permitiera, aunque sea por un instante, dejar caer su armadura, descubriría algo que ha buscado en silencio durante toda su vida, que no necesita ser perfecto para ser amado, que no necesita ser fuerte para ser digno, que no necesita cargarlo todo para no ser abandonado. La sombra se rompe cuando Capricornio entiende que mostrarse humano no lo hace menos, lo hace real. A simple vista, Capricornio parece impulsado por la ambición,
Parece vivir para lograr, para ascender, para conquistar metas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Pero si uno se atreve a mirar más de cerca, algo se vuelve evidente. La ambición de Capricornio no es una carrera hacia arriba, es una carrera hacia adentro, hacia un vacío que intenta llenar desde hace años. Capricornio no persigue el éxito por vanidad, tampoco por necesidad de poder. Lo persigue porque en algún punto de su vida interiorizó la idea de que solo sería digno cuando llegara a la cima. La cima de que nunca estuvo del todo claro. A veces es la cima profesional, otras la personal, otras una cima moral imposible de alcanzar. Pero esa cima cambia constantemente y Capricornio corre detrás de ella como si fuera la única forma de sentir que su existencia tiene un propósito. Lo que nadie le dice es que ese movimiento incansable no nace del deseo, sino del miedo. Miedo a detenerse y encontrarse con la voz interna que ha intentado silenciar durante años. Esa voz que le susurra que no es suficiente, que necesita hacer más, ser más, lograr más. Capricornio confunde esa voz con motivación, pero en realidad es una herida antigua que exige ser atendida. Por eso, aunque alcance grandes logros, Capricornio siente que falta algo. Ese algo no está fuera. Está en su raíz emocional no atendida. El éxito para Capricornio actúa muchas veces como anestesia. Mientras trabaja, no siente. Mientras proyecta, no piensa. Mientras avanza, no se detiene a mirar lo que duele. Y así su vida se convierte en una escalada perpetua donde nunca encuentra descanso. Y aquí está la verdad más amarga. Capricornio es el signo que más teme el vacío interior, y por eso es el que más se ocupa en llenarlo con productividad. Cree que el trabajo le dará identidad, que la disciplina le dará paz, que el logro le dará valor. Pero cuando llega al siguiente hito, la sensación de insuficiencia vuelve a aparecer exactamente igual que antes. En el fondo, Capricornio no busca la cima, busca alivio, busca sentir por un instante que todo su esfuerzo ha valido la pena. Busca la sensación de que ya no tiene que demostrar nada. Busca descanso para su alma cansada. Y sin embargo, cuanto más trabaja para encontrar ese descanso, más se aleja de él. Porque la meta no está en el futuro, está en el contacto con su propio corazón que ha estado posponiendo. La autoexigencia de Capricornio es una de sus sombras más peligrosas. No se permite fallar, pero tampoco se permite triunfar plenamente, porque siempre hay algo más que alcanzar, algo más que corregir, algo más que pulir. Vive bajo un estándar imposible que él mismo creó para sentirse seguro. Pero esos estándares, lejos de protegerlo, lo mantienen en un ciclo interminable de autoevaluación y culpa. Capricornio debe darse cuenta de algo esencial. La ambición que nace del miedo nunca traerá satisfacción. Solo la ambición que nace del alma del deseo genuino tiene el poder de construir una vida que se sienta plena. Para eso, Capricornio deberá mirar aquello que ha evitado con tanto esfuerzo
el vacío interno que lo impulsa a correr sin descanso. Y no, ese vacío no es un problema, es un llamado, un portal, un espacio sagrado que si Capricornio se atreve a entrar, puede transformarse en su mayor fuente de sabiduría. Porque cuando deja de buscar valor en lo que hace y empieza a buscarlo en lo que es su vida, cambia por completo. La montaña ya no se convierte en una huida, sino en un camino auténtico, un camino hacia él mismo. Si hay una sombra que Capricornio arrastra silenciosamente a lo largo de su vida, es el aislamiento. No el aislamiento impuesto por los demás, sino el que él mismo construye piedra por piedra, creyendo que lo protege. Capricornio no se vuelve solitario por naturaleza, se vuelve solitario por experiencia. Aprendió que cuanto menos dependa de los otros, menos riesgos emocionales deberá enfrentar. Y así, sin darse cuenta, crea un mundo interno donde todo está bajo control, excepto su propia soledad. Capricornio se convence de que necesita distancia para pensar, para trabajar, para mantenerse enfocado. Pero en realidad, esa distancia es un muro emocional cuidadosamente diseñado. Es su refugio y al mismo tiempo su prisión. Porque cuanto más se aleja de los demás, más difícil se vuelve volver a acercarse. Y cuanto más se protege, menos capaz es de recibir lo que anhela conexión auténtica. El aislamiento de Capricornio no es obvio, no es un retiro dramático ni un rechazo declarado. Es un proceso sutil. Capricornio empieza por callar lo que siente, luego por dejar de compartir lo que le preocupa, después por limitar lo que muestra de sí mismo, y finalmente se convence de que nadie podría entenderlo realmente. Ese pensamiento es la semilla del aislamiento. Si digo lo que llevo dentro, no encajaré, y si no encajo, estoy solo. Pero lo que Capricornio no admite es que la soledad le duele profundamente. Aunque pueda vivir por largos periodos sin apoyo emocional, hay noches en las que siente el peso de su propia coraza, el eco de sus silencios, la falta de un lugar donde descansar sin tener que ser fuerte. Capricornio no teme estar solo, teme que nadie lo elija si baja su guardia. Este aislamiento se intensifica porque Capricornio está acostumbrado a funcionar en modo sobrevivencia emocional. No se permite vulnerabilidades, por lo que tampoco permite que otros entren en sus espacios internos. Y cuando alguien intenta acercarse, Capricornio responde con prudencia, con lógica, con distancia. Porque la cercanía activa su miedo más profundo, el de ser visto realmente. El orgullo también juega un papel. Capricornio odia sentirse necesitado. Odia la idea de pedir ayuda. Odia la posibilidad de ser percibido como dependiente. Así que elige la independencia como escudo, sin notar que esa independencia absoluta erosiona su capacidad de intimidad. Ser autosuficiente está bien, ser inaccesible no tanto. La parte más dolorosa llega cuando Capricornio logra sus metas y al mirar alrededor se da cuenta de que ha llegado a la cima, solo, sin haber construido vínculos, sin haber permitido que alguien compartiera su camino. En ese momento su montaña, esa misma que escaló con tanto sacrificio,
se convierte en un sitio frío, silencioso, inhóspito. La cima del éxito se siente como un lugar de exilio. Y aquí está la revelación que Capricornio necesita escuchar. No fue el mundo quien lo dejó solo. Fue él mismo quien, temiendo el dolor, renunció también al amor. Porque no se puede bloquear una emoción sin bloquear a las demás. Capricornio cerró la puerta para no sufrir, pero al hacerlo, dejó fuera todo aquello que podría haberlo sanado. La sombra del aislamiento empieza a romperse cuando Capricornio comprende que la verdadera fortaleza no está en esconderse, sino en permitirse ser acompañado, en dejar que su humanidad toque la humanidad de otros, en entender que no pierde poder cuando se abre, sino que lo multiplica. La soledad fue su maestra. Ahora es momento de que la conexión se convierta en su medicina. Si existe una herida silenciosa que Capricornio intenta ocultar a toda costa, es la necesidad profunda y casi nunca admitida de ser reconocido. No reconocido por sus logros, sino por su esfuerzo. Por aquello que nadie ve, por lo que sostiene en silencio, por las batallas internas que libra cuando todos creen que está perfectamente bien. Capricornio no quiere aplausos vacíos. Quiere que alguien se dé cuenta de cuánto le ha costado llegar hasta donde está. Desde muy joven Capricornio aprendió que el reconocimiento no era algo garantizado. Tal vez tuvo que madurar demasiado rápido y su entorno asumió su fortaleza como algo natural. Tal vez sus logros fueron tratados como lo mínimo esperable. Tal vez cada vez que cumplió nadie lo celebró. Pero cuando falló, sí lo señalaron. Así nació una herida que con el tiempo se convirtió en una idea fija. Lo que hago nunca es suficiente. Esta herida moldea su relación con la vida. Capricornio trabaja duro no solo para construir un futuro sólido, sino para llenar un vacío emocional que parece no cerrarse nunca. Cuando alguien lo reconoce sinceramente, aunque sea por un instante, algo dentro de él se ablanda. Pero como no sabe recibir, como no sabe creer que ese reconocimiento es real, inmediatamente lo racionaliza, lo minimiza o lo empuja lejos. No fue para tanto, solo hice lo necesario. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Así Capricornio sabotea la misma medicina que anhela. Lo que más duele es que Capricornio no busca grandiosidad. No quiere ser el héroe del mundo. Quiere ser visto por las personas que le importan. Quiere que alguien reconozca su compromiso, su lealtad, su disciplina emocional, su resiliencia silenciosa. Quiere que alguien vea que detrás de su aparente frialdad hay un corazón que nunca ha dejado de esforzarse. Que alguien entienda que su dureza no es arrogancia, sino miedo a decepcionar. Esta necesidad de reconocimiento también crea un conflicto interno poderoso. Capricornio se siente obligado a cumplir con estándares imposibles, y cuando los alcanza no disfruta nada, porque ya está pensando en el siguiente paso, la siguiente meta, la siguiente corrección. Vive atrapado en un ciclo donde cada logro se convierte en una nueva responsabilidad. Y si no recibe reconocimiento, siente que su sacrificio fue inútil. Si lo recibe,
no se permite creerlo. Es una herida que nunca descansa. El origen de esta sombra es ancestral. Capricornio es el arquetipo del constructor kármico, el que sostiene, el que estructura, el que mantiene en pie lo que otros dan por sentado. Y como su rol energético es sostener la vida, tiende a exigirle más de lo que ofrece. Capricornio da estabilidad, pero rara vez la recibe a cambio. Da contención, pero rara vez la experimenta. Da resultados concretos, pero sus procesos internos no son vistos. Y aquí surge la verdad incómoda. Capricornio anhela reconocimiento, porque ha pasado demasiado tiempo sintiéndose invisible. Pero esta herida también guarda un potencial inmenso. Cuando Capricornio empieza a reconocer su propio valor, sin esperar validación externa, se convierte en uno de los signos más poderosos del zodíaco. No porque deja de esforzarse, sino porque su esfuerzo deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una expresión auténtica de su alma. La necesidad se transforma en propósito. El reconocimiento que Capricornio busca afuera debe comenzar adentro. Cuando aprende a mirarse con los ojos con los que mira a los demás, con respeto, con paciencia, con compasión, algo cambia para siempre. Ya no persigue la aprobación, la encarna. Y es ahí donde su camino comienza a iluminarse. Después de recorrer las sombras más profundas de Capricornio, el autosacrificio, el miedo a la vulnerabilidad, la ambición como refugio, el aislamiento silencioso y la herida del reconocimiento, llega el momento crucial que muy pocos capricornianos experimentan conscientemente: la transición del deber al deseo. Este es el punto donde su alma agotada de cargar estructuras viejas empieza a revelar lo que realmente quiere, no lo que debe querer. Capricornio ha vivido la mayor parte de su vida guiado por un principio férreo: primero se cumple, luego se siente. Primero se sostiene a los demás, luego se cuestiona si él mismo está siendo sostenido. Primero se trabaja, luego quizás se permite descansar. Este orden rígido ha creado la disciplina que todos admiran, pero también ha sofocado una parte esencial de su naturaleza, la del ser que desea, que sueña, que vibra con lo auténtico. Cuando Capricornio empieza a despertar, siente un movimiento interno extraño, casi incómodo. Ya no le basta con cumplir. Ya no le llena simplemente hacer lo correcto. Empieza a notar que muchas de sus metas no eran realmente suyas, sino herencias familiares, culturales o kármicas. Empieza a cuestionar por qué vive como vive, por qué se exige tanto, por qué siempre coloca sus emociones al final de la lista. Y aquí surge una verdad que le sorprende. Capricornio tiene deseos profundos, antiguos, intensos, pero los escondió bajo toneladas de responsabilidad. Ahora, en su proceso de transformación, estos deseos emergen como una fuerza volcánica que cambia todas las reglas del juego. Por primera vez, Capricornio se pregunta: ¿qué quiero yo? ¿Qué me mueve? ¿Qué me apasiona cuando nadie me observa? Estas preguntas no son simples, son iniciáticas.
porque al responderlas Capricornio rompe con décadas o vidas enteras de obligación interiorizada. La transformación se produce lentamente como un deshielo. Capricornio comienza a darse permiso para descansar sin sentir culpa, permiso para fallar sin sentirse defectuoso, permiso para recibir sin creer que está endeudado y, sobre todo, permiso para elegir desde el corazón. Esta es la alquimia que da origen a su sabiduría verdadera. Cuando Capricornio deja de actuar solo por deber, su disciplina deja de ser una prisión y se convierte en un don. Su constancia se transforma en maestría. Su fuerza se vuelve compasión. Y su estructura interna, que antes funcionaba como un muro para protegerlo, se convierte en un templo donde su alma finalmente puede respirar. Es aquí donde nace el Capricornio, iluminado el maestro del tiempo interno, el que ya no corre para cumplir expectativas ajenas, sino que avanza desde un propósito íntimo y auténtico. El que ya no se castiga con metas imposibles, sino que se reconstruye desde el amor propio. El que ya no sube la montaña para huir del vacío, sino para encontrarse consigo mismo en la cima. Su transformación trae una revelación poderosa. El deber lo hizo fuerte, el deseo lo hace libre, y esa libertad interior se convierte en un faro para los demás, no porque Capricornio busque guiar, sino porque su coherencia espiritual ilumina de forma natural. Capricornio deja de ser solo el arquitecto de estructuras externas y se convierte en el arquitecto de su propio destino emocional. Deja atrás la vida vivida en piloto automático y entra en una vida vivida desde la presencia. Ya no actúa por obligación, actúa por alineación. Ese es el comienzo del renacer. Has caminado por las sombras más profundas de Capricornio, y si llegaste hasta aquí, quizá ya intuyes algo que pocos comprenden. Capricornio no es simplemente el signo fuerte, disciplinado o incansable que todos describen. Capricornio es un arquetipo de iniciación, un guardián antiguo que antes de alcanzar la cima debe descender a los lugares más oscuros de sí mismo para recuperar partes perdidas de su alma. El autosacrificio, la dureza, la ambición imparable, el aislamiento silencioso, la herida del reconocimiento y la eterna lucha entre el deber y el deseo. Nada de esto define a Capricornio como destino. Son etapas, son capas, son paredes antiguas que construyó para no quebrarse, pero que con el tiempo se convirtieron en su propia prisión. Y ahora, al verlas con claridad, Capricornio está listo para romperlas, porque la verdad final es esta: Capricornio nunca fue fuerte por naturaleza. Aprendió a ser fuerte porque no tuvo alternativa, pero en esa fortaleza forjada, en ese esfuerzo casi sobrehumano por sostenerlo todo, se escondió también su verdadero poder, la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, la soledad en madurez, el vacío en propósito. El renacer de Capricornio no ocurre cuando finalmente logra algo externamente, sino cuando por fin se permite descansar sin sentir culpa. Cuando acepta que no tiene que cargar el mundo para merecer amor. Cuando descubre que su vulnerabilidad no lo debilita, sino que lo humaniza. Cuando se da cuenta
de que su deseo, no su deber, es la brújula que puede guiarlo hacia una vida auténtica. Y entonces sucede algo hermoso. Su montaña interior deja de ser un lugar frío y se convierte en un templo. Un sitio donde ya no sube para huir, sino para encontrarse. Capricornio, al integrar sus sombras, se transforma en un maestro silencioso, alguien cuya fortaleza no proviene del control, sino de la coherencia interna, del equilibrio entre su disciplina y su corazón. Así nace el verdadero guardián de la montaña, no el que carga, sino el que elige, no el que sobrevive, sino el que despierta, no el que se endurece, sino el que se recuerda a sí mismo. Este es el Capricornio que el mundo rara vez ve, pero que estaba esperando nacer desde el primer día.